Ah, sí, es una paja. Entiendo si tenés algún problema acá personal, tipo, no sé, que hubo bardo con eso, pero desarrollo porque si vos no estabas teniendo horarios en ese momento, No, obvio. ¿qué te molesta? Claro, Pues ya eso no es que es un torneo simultáneo. claro, Inauguró ese es el con día tema. en los lunes, ¿entendés? Claro. Pero él no quiere porque sabe que es algo nuevo y que no lo quiere que lo tengan los demás. Sí, 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 sí. Es un niño caprichoso. Sí, yo me río bastante. Por favor, Valentina, es como que yo quisiera, no es que no quiero, pero bueno, tengo la otra responsabilidad. Y bueno, digo, Moncho me dice, bueno, bonito, ta. Y ahí me organiza todo. No, a mí es primera pelea, amigo, me parece que somos, no sé, somos enemigas. Pero aparte, discutimos una banda y él le habla re... O sea, yo también re caradura, le hablo. Sí. Hola Nachis, mira, acá se fue la otra fotógrafa, ¿querés que te cubra 2 horas? Y dice, mándale. Sí, es así. Friendship. Es que es así. Mandame hasta donde puedas, vale. Listo, yo hasta donde pueda. Y después, Valen, ¿por qué faltan 3 partidos? Pero Nacho se atrasó 5 horas. Culpa del Barça. Pero Valen, ¿te íbamos a acordar? Claro. Sí, va. No, igual Nacho mucho no... Pasa que yo le digo, yo le pongo onda y hago hasta donde puedo porque sé que le sirve. Entonces, mira Nacho, hoy puedo, así que nada, te doy una mano, una mano no. Igual o sea, es trabajo. más difícil conseguir graben que fotógrafos, tipo Sí. con cámara. Así Sí. Ah, pero yo le pongo una redonda para llegar a hacer lo más que puedo. Sí, obvio. Pero, por ejemplo, mi trabajo es como un poquito más reemplazable. Sí, totalmente. Pero el tema es Claro, la experiencia. La jerarquía, Martina, la jerarquía. Está bien, ¿eh? El copyright, olvídatelo. el video. Minuto 1, silenciado. Estoy viendo los partidos argentinos. Va llegando el micro de Boca. Bueno, amigo, vos tenés que tener el piso que tiene Boca. Y River también. Bueno, River también. Estamos acá de vuelta alejados del mundo. Si yo estaba ahí recién. Para mí nos agarran el pasto y nos mueven por un costado. Es una caminadora, lo estamos moviendo lentamente. Sí. Estoy viendo cómo están grabando desde la esquina. Dale. ¿Me podrías grabar de...? Sí, obvio. ¡Vamos! No sé si querés después cuando esté entre el Decime tiempo. a dónde. No, donde quieras. Te ayudo. Dale. Bueno, no sé. ¿Me pongo a este lado? Dale. Último. Por favor. Mal. Te lo tapé todo, ¿no? No. No. Bueno, sí. Nada, mentira. No. Salió bien. Che, ¿a vos no te pasa que te piden los resultados y no tenés ni puta idea de cuánto va el partido? Yo le digo preguntar al Sí. veedor. Claro, pero tipo, si vos te pones a pensar, ¿no estás en esa o no? No. A mí me pasa lo mismo. Que no. Hay que meter un tópico ahora para charlar antes del último partido. Cerramos. Acá el Querú.
City, la Patagonia. ¿Esto? La división, tercera división. ¿Esto es eso, amigo, entonces? Auckland City. No, ahora no estoy roto, ¿no? Capaz hay algún otro City. Un par de a ver. No, que yo tengo Satey y la Patagonia. Ok, Satey es. Los que no son rojos. ¿Cómo es Satei? Era Satey. Satei. Con ese. Sí, lo todavía me pareció raro, dije. No es serio, chicos. No es serio, No loco. es serio. ¿No van a meter un bolín en el ar a dar 5 pasos? Arrancó la bocha, amigo. Hoy es un día largo, boludo. Dejá de pasar el ¿A qué hora te levantaste? Yo hoy me levanté a las 9 de la mañana. 7 menos 5. No, menos, 7 menos 4. ¿Tenías que cursar? Tenía que laburar. Ah, ¿tenés de verdad? ¿Dónde era? En un club. ¿Qué club? ¿Estudiante de? Yendo para el DOT, Goyeneche y Valencia. Del fútbol, me imagino. Ah, podía ser menos. No, el club no está para tiene una situación económica delicada. Ah, ok. Igual tiene vóley, tiene patín, tiene zumba. Ah, bueno. Ah, mirá. Siempre hacemos la jornada y están arriba las viejas bailando, así que le pone un poco de onda. ¿Y cómo va tu categoría? ¿Qué sos? ¿El entrenador? Tipo. A ver ahí. Y tengo toda la tira. ¿Qué onda los pibitos? No, bien, son piolas. ¿Qué liga juegan? Lamba. Ah, La que mejorcito ¿no? va. Te toca de todo, ¿no? Sí. Toca de todo, ¿no? Jo. Sí, el otro día me tocó, o sea, uno de los pibes míos, 2012, son los más grandes. Uno se agarró a piña con otro del equipo. Supuestamente le dijo N de mierda, pero no sé. N de mierda. N. Te dijo negro, mierda. boludo. Exactamente. ¿Qué tanto, no? N. Está bien, o sea, estamos citando lo que dijo el chabón. Nosotros Claro, yo no estoy diciendo estamos de nada. acuerdo. Yo no. Es que no estamos de acuerdo. Repudio rotundamente Sí, boludo, esos porque vos sos dichos. formador. Sí. Está bien. No, igual lo recagué a pedo, tío. Como que no era más que nadie, ni era más piola que nadie por haberse cagado a Con trompadas. mucha razón, Alejandro, lo imaginás. Y que después esto le pasa acá, pero después sale a la calle, quiere hacer lo mismo, le pone una mano y se muere. Y después que se quede ¿Eso le dijiste al pibe? a poca en grandes palabras. Ah, ok. Ok, Se lo resumidamente. dije así tan en limpio. Le digo, ese chaboncito de amigo, vos cuando te vas a la calle te hacen así te mueres. Le tiré ese chaboncito. No, pero le dije, tipo, Está bien, psicológica. Se la aplicaste, está bien. Me parece bien, sos informador. Pero Sí, no obvio. fue violento ni fue charla. Tienen que entender que no se puede decir N. ¿Y la situación fue muy el que violenta? pegó, el que eligieron es el mío. El que pegó primero. ¿Y fue muy violenta la reacción de él? Ah, ok, vos le dijiste el tuyo. Claro, el mío que pegó. Ah, ok, Le ok. Nada, no se mete con el otro. No, el otro del otro equipo no le voy a decir nada. Fue el tema del otro. Claro. ¿Le habrán dicho algo para vos? No le dijeron nada. Estoy seguro. Después. No, capaz que después me sí. dije, no, ese club son todos unos Ah. chiomes del primero al último. Uno no es de terminar. No, son los tarados. No, y- Primero es N. Pero no, el fin de que viene nos jugamos, si salimos campeones con los más chiquitos. ¿En serio? ¿Tiene ahí? 2017, 2018. ¿Cuántos tienen esos? ¿8? No, ¿cuántos? 7, 8. Bueno, ir ahí. Sí, sí. ¿Tenés alguna categoría favorita? Que decís, tengo mucho más apego. La 2013. La 2013 juega muy bien. Y son pibes re tranquilos. Me molesta un poco que sean todos Muy tranquilo. son todos muy rubios. Ah, es. Son todos muy rubios. Pero bueno, juegan bien. Tiro libre directo. Último 10.
¿Y qué es lo que más te gusta, tipo, de ser el técnico de los pibitos, del Babi? Cuando termina la jornada, o sea, Jornada de partido. claro, de los partidos. Ok. Arranca 2012 y termina lo más chiquito. Terminar con lo más chiquito es re piola. Está bueno. Ese es un cago de risa. Claro. Es que es raro igual, porque siempre terminan más tarde los más grandes. Normalmente. Claro, pero en ambas siempre es así. Ah. Arranca lo más grande y termina lo más chiquito. Ah, mirá. Comes a la mañana, Claro. hacen despertar más temprano lo más No, grande. me acuerdo que. A ver cómo era. Liga. ¿Era Liga? No. No, la Metro. Claro, Liga En la Metro ahí era de más chico más grande. Claro. También por el horario, ¿viste? Claro, para terminar más Terminaba tarde. como a las 10. Claro. ¿Entendés? Top 5 frutas ya. Top 5. No, me estás matando. No. ¿Cómo que no? Naranja pomelo. ¿Cómo? naranja primero. Ah, entendí, naranja pomelo. No, pegamos primero desde el último. Naranja, no, malísimo. Bueno, top 5. Número 5. Número 5. A ver. Déjame pensar. No, a ver. que la naranja va en el top 1. Yo banco mucho la cereza. No lo voy a ordenar. Cereza, kiwi. No, pero la idea es que lo pongas en un orden. Bueno, pero pará, déjame nombrarlos así Bueno, después lo. dale. Cereza, kiwi, banana. Me gusta mucho el mango. Mucho. Toca admitir. No es el melón, porque mucho me confundo con el No, melón. pero no moja. Ok. ¿Quién confunde el melón? Con el mango, Nada que boludo. ver. ¿Cómo no? O sea, tiene como un poquito rojo, pero Rojo, dijiste. el mango. ¿Y el melón? El Vale, el melón melón no. es verde. Por eso te digo que eso es lo que lo diferencia. Chicos, boludo, ¿Qué que te pegué? No, pará, la sandía, la uva. Pará. Ok, déjame organizarme. Primero, primero el kiwi, me gusta mucho el kiwi. Yo también. ¿Las Soy uvas? fan del kiwi. Primero el kiwi, segundo las uvas, tercero la sandía, cuarto banana y quinto me falta el otro que dije antes. ¿Cómo era? Ah, el mango. Ah, y las cerezas sextas, no entran. No entra. No Pasa que tan son como muy buenas. tiqui. ¿No ves? Top frutas. Ya di mi top, te toca a vos. ¿Cuál fue tu top? Top 5. Mi top fue kiwi, Primero. uvas, sandía, banana y mango. Mango, nunca comí. Me gusta mucho, es muy rico. Eso sí, me rompe mucho los huevos comer el mango, porque es... Como una cosa rara, ¿no? Sí. Que nunca probé encima. Yo dejo Yo, las sobras. cereza primero. Sí, Lejos. banco. Pero. Sí, banco. Cereza lejos primero. No es. Sí, banco demasiado. Uvas, pera, banana y ananá. Uy, qué bien, Rafa. Está bien. Ok. Banco. Muy diferente a lo mío, pero banco. No puedo seguir indignado que la naranja no entre en tu top, Raya. No, en el mío Ojalá te tampoco, en el despida. ninguno. Todos los top que dijimos. Bueno, coman mejor, viejo. Yo a naranja le hago el coso arriba y tiro el jugo y a la mierda. Sí, literal. Fran, ¿Qué? top 5 frutas. 5 frutas, primero mandarina, olvidar. Mandarina, no, mejor que el otro. Lo banco, pero no sé si... matador, pero- banco, Rico, pero... pero no sé si lo pondría en el top. Banco, pero no sé si primero también. ¿Cómo nadie dijo frutillas? Oh, Nadie dijo frutillas. no, pero... La rompe toda. Pero Yo banco frutilla mucho que... la pera. Así de la nada frutilla porque no es lo Sí, mismo. obvio. Frutillas solas. Con ¿no? azúcar es una locura. La Es ananá un es poquito una de locura. azúcar. ¿A qué? Ananá. Banco, pero hasta ahí, no soy muy fanático. Me da paja. ¿Alguien probó granada? Sí, yo. ¿En serio? Comí mucho. Tenía un árbol de granada. El tipo tenía todo. ¿no? Yo la agarré. No, pero sí la banco. Pasa que la es una banco. paja comerla. Sí, es una paja. No sé tanto igual. Boludo, ¿tenés? solo chupar semillas. Claro. No hay tal fruta, Bueno, sí, ¿no? por eso. Pero es rarísimo, pero es muy rico. Sí, es rico. Es que a mí me gustan todas las frutas ácidas. Claro. Todo lo que sea ácido. O sea que te gusta la uva chinch. ¿Conoces? ¿Qué? La uva A chinch. mí me gustan las uvas congeladas. Ay, la que te... ¿Verdes Son re o...? blanditas, verdes porque no tienen semillas. Pero son más ricas las rojas. Pero hay rojas que no tienen semillas. Porque siempre tienen. Y si no tuvieran semillas, Serían las rojas. muy bien. Obviously. No, ¿cómo se decir que la uva es roja? Eso es... ¿Por qué nadie dice manzana? ¿Qué no tiene nadie? Sí, es muy noble Sí, la manzana. tipo La manzana manzana- verde. Uf. Pero te gusta mucho lo ácido, eso que pasa. Sí. A ver,
ácidas. La manzana la banco, pero no entra en mi top. No, claro, no es como para un top. Claro. Igual la sandía, loco. ¿Cómo no hay ninguna sandía en un top? Buenísima la sandía. ¿Sabes lo que mejor de la sandía? La sandía. Eso sí, es durísimo. Yo La única vez creo que... Va, pero intenté probar varias veces y en todas no tenía sabor a nada. Estaba re No, bueno, pero eso pues, tenés que saber comprar. Abajo tiene que estar blandito, ya está, es facilísimo. Igual en el verano en el colegio comía. Llegábamos al colegio frutas cortadas, las cortábamos en el baño, todo bien ¿Cómo que marginal. no, re quieren a cárcel eso. Sí, ¿viste? Sí. Pero para mí hacíamos Jugamos un paso en ahí. febrero y le llevamos a las profes frutas y nos aprobaban. Ahí está. Ahora sí, entendí. Chicas, ¿quieren frutillas? Profe. Qué fruta noble, el chipa. Era como el chipa. El chipaguazú. Con mis amigos nos juntamos mucho, bueno, juntadas, y cuando pintaba delante, viste, a esa hora La bolsita. mágica, Bolsita de chipa. hacíamos ahí los chipanos en una paja, pero bueno, era muy rico. Y bueno. ¿Cómo llegó? ¿Sabés dónde fui ayer por tu querido barrio de Palermo? ¿En Agua del Terete? ¿Por dónde? Esa burraja. A la tienda. Fui ayer un ratito para romper la pelota. ¿Con Dari? No, Messi voy solo, boludo, tampoco te están al pedo. No, terminé de jugar a la pelota y dijimos, ¿hacemos algo? ¿Con quién fuiste? Unos amigos. No, ahí no es para ir con otra persona. ¿A dónde invitamos a jugar una primera cita? ¿Una primera cita? Buena pregunta. Un barcito. Sí, totalmente. Comer es incómodo. El que te dice comer es incómodo. amigo. Estás así haciéndote el boludo que te comes un poquito y que llegué a comer todo el plato y no podés. Yo siempre quiero comer. La primera cita está con la mina y es como que te querés comer todo el plato y no podés, porque tenés que hacer chupamos huevo. Es que me da una bronca. Está cuando bien, te dicen- va a invitar a comer. Es que un bar va, porque vas tomando tranqui, ¿entendés? ¿Y si no tomas? Y si no toma, no, le invito. No me rompa la... No salimos. Pedite un vaso de agua. Pero No, bueno, una primera cita, ¿qué haces? de una. ¿Merienda, primera cita? Clave merienda. Sí, Pero claro. sin conocer, merienda me parece que no banca. Para mí. Pero para mí, con, para mí merienda es con alguien que ya conoces. Para mí merienda es con alguien que ya conoces. Primera Yo cita banco con alguien que ya merienda. conoces. Sí, para mí también. Mate en una plaza, esa no es mala. Eso también hay que conocer. Sí, sí, sí. Sí, recontra Eso sencillo. también te hay que conocer, boludo. Pero boludo, es merienda. Con cualquiera no voy a tomar un mate al río, boludo. ¿A dónde vamos ¿Cómo entonces? que no? No, con cualquiera no. ¿Sí? Tercera. Primero no. ¿Pero dónde allá? Igual el Una banda. Mirás una banda. Claro. A la tercera. Lo mismo, pero de noche. No, no es lo mismo, boludo. No es lo mismo, vos sabés que no es lo mismo. ¿Y si no toma mate? ¿No lo invitas? ¿Y si no toma mate? Diría algo, pero No toma mate. Que se joda. fuera de No lugar. le invitás. No podemos salir nunca. Toma agua del río. Claro. Bueno, nena, tráete tu vianda. ¿Qué pasa?
Tenés toda la razón. Esa boludita que yo te voy a complacer, ni te conozco. Igual, la merienda. Pero, La merienda me pega. yo banco merienda. Para mí, Para mí lo mejor fue lo que dijo Fran. Un café. O compartir un café para mí es clave para conocer a alguien. pero O lo que mate, vos café, quieras. lo que vos quieras, pero merienda en sí. Es que el mate te hace sentir tan... Hay un bidón por acá, por eso, sí. Y el mate es mucha. Es ya es tener la confianza. confianza. Literalmente. Exactamente, es Ahí tener se la me confianza ganada, ¿entendés? No, no quiero hacerlo así. Igual el que dice comer me agarro piña acá. Ah, sí, con lo mismo que hay. De una más, si querés, andate. No, comer. Ah, bueno, y ya que lo mencionó Rafa, ¿y tercera cita? Pará, tercera. ¿Tercera? Era la tercera vez que te juntás, no tercera cita. Fuerte. ¿Cómo? Tercera vez. No te juntás una vez en tu vida, boludo. Sí. Pero no, Pero depende. boludo, Pero cada vez que la ves es una cita. Claro, ¿a dónde le invitaste tercera cita? Yo ya si me gusta la persona y tercera cita Cinemático. ya, para mí es ya cena. Para mí es cena. Sí. O sea, el orden es mate, Comer merienda, algo cena. es lo que. Un barcito. Depende. Para mí si ya hay algo muy piola, para mí ya hay que clavar cena. Pero tenés que estar muy seguro. No sé si cena. ¿Y cuál es tu parámetro para decir hay algo muy piola? Todos los gritos y atrás la charla. La charla, no quería ir a La pregunta es, ¿qué lo hace una buena cita? Increíble. Ahí va. Ya está, ya estamos. Medio tiempo, ¿no? ¿O te queda uno más? No, ninguno. Ah, está bien. Lo que te decía, la roja, una cosa es hacer esto. Ah, ¿qué me hace? Eso me hace decir. Y hacer así. Otra cosa es hacer así y así. Total. ¿Entendés? Ahí sos un animal. Es roja directa. Fue Y para, dice que no lo toca, que le pone el cuerpo, ¿no? No, el Pero contacto de agarra los dos acá. casi, me El parece. contacto de acá está, pero Claro. la falta es abajo, el pie sigue su recorrido claro. y es un acto, una acción voluntaria. Claro, o sea, una patada artera. por más que vos no quieras, Y la sos de atrás. inconsciente de que estás yendo de esa forma. No tiene defensa una patada atrás. Ah, y la de atrás no, la de atrás. Y Yo al después la principio dije, otra, no fue para tanto, la porque- otra que yo no entiendo, yo entiendo la ¿Cuál? objetividad y la objeción de Gaby y la ¿La doble amarilla? contraindicación. No, la segunda, que es la patada de atrás, Sí, esa, la barrida. por favor. Yo no entiendo a Gaby, porque ya eran 6, eran 7. Me recagó. Tomás estaba amonestado, que Tomás es propenso a irse, y la otra me dice, de última, era naranja, sacale amarilla. Le digo, no tuve, No podés. Para mí no podés. porque boludo, la pelota ya estaba allá y viene y No, ¡pah! no podés. Y aparte vos la ves, imagínate en vivo, en un partido Sí. ya caldeado, no. No podés. No puedes. Pues si permitís eso, después, Después viste. viene otra y no puedo echar. Bueno, Marcelo, segunda cita, ¿dónde fue? Estuvo acá hace un rato, boludo. ¿Cuál dijo primero? ¿Cuál fue? Es que ya Pero en la un conocía, bar. pero fue en un bar. Pero ya la conocía. Un bar, ¿ah? Ah, la segunda fue tu A casa. cara de perro. Hay que darle la razón, chicos. ¿A tu casa? La segunda cita fue en mi Sí, ¿está bien? No pueden decir nada. Lo mismo con la pelota. Lo mismo con la pelota. ¿Pelota? Sí, señor. Yo soy Bertolo, de sí. Porque acá dijeron que merendar. Le presento a mi mamá. Tenés que conocerla. Me dan más de amistad que la Puede ser. ¿Quién es el que quería saber? No, estábamos haciendo... ¿Qué encuestas? Es que vos te has reportado, boludo. Son las encuestas de la noche. Ya dimos todos los temas, amigo. Todos los topics. Hablamos de... Después mirate el video. Top de frutas, frutas, comidas. comidas, Citas. citas. Ahí va. Ahora hay que tener otra pregunta disparadora. Para, porque queda como 20 minutos para el de segundo tiempo y estamos. Para cerrar. ¿De qué hora están acá? ¿Estás diciendo eso por algo en especial?
Tipo como que estamos aburridos, no Claro, está estamos diciendo, ¿no? pelotudeando por ahí. Yo estoy trabajando. Sí, yo también, ¿Cuánto estará? Me pregunta ya más por el lado de desde cuándo están siendo digamos, de esa. Eso es importante también, Mira, Gures. Calculate. ¿Desde las 2? No, de 8. ¿No se saca de las 2? Sí, pero ella. Otro torneo. No. Está muy amplia. Pero mi pregunta claramente iba dirigida. Vale. ¿Viniste de C5? Sí. ¿Mañana qué onda? Mañana una. Tranqui. Bien ahí. Yo preferiría trabajar. Ah, quería trabajar. Yo prefiero. ¿Y si Sí, antes sí. está en mi casa viendo una película, boludo? Y la verdad que sí. Antes de estar estudiando. Sí. Domingo. Tranqui ese de 5, ¿no? Sí. Cinta. ¿Jugaste, Jorge? ¿Jugaste hoy? No. Sí. Jorge, ¿cuál sería tu primera cita? Con alguien. Para ¿Cuál es tu conocerte. primera cita que elegí vos? Decís, ¿Elijo? vamos acá. ¿Al lugar? No, un bar o ir a merendar o... O merienda, El o plan, casa, dice. o no sé. Un barcito. Te da el ida y vuelta con la persona, la charla. Además en el barcito va tomando algo, te va desenvolviendo. Todo van. Después la merienda puede ser. Primero bar, después merienda, después casa. O mate. Depende. A fondo. Yo no tenía duda. Encima vivía solo. Ahí, confirmame, pero es lo mismo que nada. Me mató en cualquier lado. Sí. Anda no, amigo. Por eso son cosas muy chiquitas, pasa que cuando se le pone un poquito. ¿Cómo salió esa pregunta de palabras? Aburrimiento. Frío. Cansancio. Cansancio. Hambre. Un poquito de todo. Poquito. No pasa nada. Anda. ¿Y si me voy ahora? No, agarro la mía y ahí sí. Ahí va. ¿Viste lo de Lalo? Que el audio de Esteban.
Le pido 10 palos. La de Esteban. Sí. En joda. No, Dale, boludo. te juro por Dios. Se fue para allá. Acá está el médico. Se llevó todo y sí, se lo llevó. El verdadero. Claro. Chanta. No, no se escuchó. Ponele. Mate, la próxima. La próxima. Vuela. Vuelvo acá, libre pata. Oye, la próxima cambio. Juego. ¿Qué? ¿Cuánto? Más o menos. De goles, de goles. Ah, no, no. Ahí me matás. ¿Hubo algún gol? Sí. ¡Voy, Matías! Estoy si querés. Qué hijo de puta, boludo. Jugador profesional. La que tiene puesto Ceruti. No sé si la Igual a mí, el Ceruti. tiene una rabona y se cayó el piso. Pela. Ah, por la Rabona. Ah, sí, legal. Igual, el Ceruti como que. No, no, vuelvo. Vale, no la puso en juego, no saca Me gustaron tus explicaciones, Ginny. ¿Cómo se nota que sí sos médico? Acá la mía incluso sos médico. El dedo que hay que hacer de la... Te dijo, bueno. Cagame de risa. Y eso era ella lo que hice medio. Me miró con una cara que es un chiste. Le volvió el alma al cuerpo. No sé, bueno, iba a médico y entré, güey, uno de genera. Lo quedé afuera, todo el coche. Parece que quedan 10 horas de vida. ¿Qué le tiraba, boludo? Sí, sí. Se pone nervioso. Está cosa ese es difícil. Se metió un cortito a todo. ¿Qué hace el médico pegándole piña? Una vergüenza. ¿Cómo le va a decir eso? La que estaba tipo de tirando acá. Ah, no, ese hijo de puta. Bueno, después de eso me pregunta más. Y no. Dijo, nunca, no es para mí, boludo, no es para mí. ¡Qué hijo de puta, boludo! Paco no la sabe. No la tengo. No sabe, Contásela porque es Cancha de buenísimo. 11, dirigiendo. Sí, sí. ¿Vos? Sí. Antes hice el curso de línea y el curso de
árbitro principal. Claro. Bueno, me largué, viste, la cancha de 11. Me largué la cancha de 11 principal, jodido. Primera vez. En Geo. En un torneo de arco antes. Cancha de 11, estoy acá. El árbitro tenía el silbato de acá. No, gracias. Cobro Pau, ¿me entendés? Nada, el chabón iba mano a mano y frenó, porque no entendía qué pasaba. Frenó, me quería morir, boludo, no sabía qué cobrar, no tenía ninguna manera de explicarlo, ¿entendés? Me quería matar. ¿Pero te escucharon cuando te fuiste? Porque paró el chabón, quería mano a mano. Mano a mano, amigo. No, me quería morir. ¿Y no te dio para hacer así como que sí hacía? ¿O ya está, ya había parado todo? No, gracias. ¿Qué le dijiste que le había dicho? No, si querés. Una aplicación medio rara. Una aplicación medio rara. Fíjate, la represionaron. Yo hubiese metido cualquier cosa antes de decirle, che, escuchame, casi me caigo y quedas más boludo. No, armé cualquier cosa, armé un coso en directo, no, hice cualquier cosa. Porque o sea que... Qué sensación de mierda, boludo. Último 10. O sea, pero más que eso. No, me sale. Chinque, pelotudo. ¡Atento, Lucas! Mira vos, Pela, mira vos. ¿Seguro? Gracias. Claro, si tú estabas no responderte, estaba en una reunión que trataba de no responderte. ¡Jugá, jugá! ¡Fuego! Son los dos. ¡Pelota! ¡Arriba, Lucas!
termine, boludo. Yo hablé bien con los muchachos. ¿Te agarran a ti? ¡Bailalo! Yo sé que fútbol. Jugamos liga Perdón, Olario, pero es muy malo. En el primer partido me dije, a vos te vas a dejar magia afuera. Un pasaje, a mí me dice, tengo a Chile. Está bien, que nosotros lo puteemos. No, yo sé. Dale ahí, Emi, dale ahí. No te pasa, Sí, ahorita. Es nuestro, es nuestro. Es nuestro, si te está cobrando por allá. La 8, la 8. Esto y la idea que tenemos hoy es... No, que no lo arbitre más y listo. No tengo problema. Ahora con los chavales, el primer partido era un partido más. Tampoco vamos 10 partidos, los 10 partidos pasan cosas. El primero hubo problemas, no terminaron porque me estaban cagando a palo y ahora no hay problema. Yo estaba sincero, a la mina las he escuchado así. Todas. Todas. ¿Cómo? No hay que ser. No entendí cómo es. A la mina. No, pero ¿cómo? Decir lo que quieran escuchar, lo que vaya la situación. Lo que vaya, por donde vaya. Por donde tiene que ir, va. Tenés que mentir, es así, todo. Sí, obvio. Soy cantante, mi prima tiene una música. Obvio. Y vos sabés que el tema de los cantantes a mí siempre me debería arrancar. ¿Te arrancaba? Guitarra. Sí. Ya que está en el baile, tenés que bailar. Mentiroso, vos. ¿Cuántas veces jugué en reserva? No. Olvídate. El 5 de la reserva me rompí los cruzados. ¿Sabés qué? El año pasado fui a Bariloche y toda la noche la tiré por lo menos una vez. Toda la noche, no. Sí, yo jugaba, pero bueno, me rompí y justo pude venir. Yo no iba a venir, pero bueno. ¿Quién quiero? Menos. Dale. 5. No fue. No fue fácil. Maxi, dale. Qué pobre. Sí. Sí.
No, arquero, estás equivocadísimo. Te confundís, arquero zarpado. Y también, nada, tipo 2, creo yo. Pero no, ¿vale? Pero tampoco tengo batería. Te cargo una, saco la otra, la pongo la otra y así estoy. Vas laburando ahí. Literal. Como 10 partidos. Toma de atención. Siempre pueden comprar la otra. Gente ya. Buen fin a todos, muy bien jugado, chicos. Buen domingo, buenas noches. Ah, sacaron la... Vale, seguimos nosotros, dale.